Hola a todos, vamos a comenzar con el siguiente tema que es la Segunda Guerra Mundial. En vuestro libro de texto podéis seguir este tema desde la página 184 hasta la página 205. Realmente en el esquema que yo os voy a presentar aquí no sigo concretamente este libro. Es otro tipo de esquema. Os lo colgaré en la plataforma para que lo podáis seguir, pero ya os digo que la información es básicamente la misma que tenéis en el libro. Cuando acabemos de dar el tema, haremos un test por tiempo que se corregirá como un examen. También es importante que hagáis una actividad que os voy a plantear que se llama hacer un mapa mental del tema. Os lo explicaré al final de este vídeo. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial lo que tenemos que saber son cuáles fueron sus causas, es decir, qué provocó esa guerra. Entre las causas profundas tenemos que ver las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, que se le habían impuesto al perdedor, a Alemania. Sabemos que eso avivó el resentimiento del pueblo alemán contra franceses y británicos sobre todo. También el triunfo de la Revolución rusa que extendió por toda Europa entre las clases altas el miedo al comunismo y eso a su vez avivó un nacionalismo extremista, sobre todo en países como del este de Europa, como Polonia, Hungría, Alemania y ya en la Europa mediterránea, en Italia. La crisis de 1929 y la Gran Depresión sabemos que fue uno de las causas más importantes. Primero porque debilitó la confianza de la población en la democracia y animó a los demagogos. Demagogo quiere decir una persona que sabe que algo que está defendiendo es falso, pero lo defiende con mucha fuerza. Pues a esos demagogos de extrema derecha los animó a ofrecer soluciones, a dar discursos de lo que la gente quiere oír, soluciones simples a problemas complejos, basados esas soluciones en políticas racistas, en Alemania se culpó a los judíos, y políticas autárquicas. Es decir, una política autárquica significa que quieren que el país se autoabastezca, se aísle totalmente del resto del planeta. Otra de las causas, pues, los fascismos van a practicar políticas expansionistas muy agresivas con otros países. En el Extremo Oriente, Japón, por ejemplo, había atacado China desde 1931 y ocupa el norte de China. Italia había ocupado Etiopía en África en 1935 y además participa junto con Alemania en la Guerra Civil Española. Alemania ya en el año 38 había invadido Austria y la provincia checa de los Sudetes. Todo esto va a desembocar en que se llegue a la conferencia de Múnich. ¿Qué fue la conferencia de Múnich? Pues Francia y Gran Bretaña, sobre todo, asustadas por ese expansionismo y agresividad de los nazis y de los fascistas italianos, hacen una reunión con estos en Múnich para tratar de negociar con ellos el freno a ese expansionismo. El resultado fue un fracaso porque entregaron a Hitler toda Checoslovaquia, a cambio de la promesa de que no iba a atacar más países en Europa. Pero esto tuvo el efecto contrario, porque Hitler llegó a la conclusión de que tanto franceses como ingleses no iban a hacer nada por pararlo. Y así finalmente acabó anexionando toda Checoslovaquia en marzo del 39. Además, previamente, en el año 36, Alemania e Italia ya se habían hecho una alianza que se llamó el Eje Berlín-Roma, una alianza para defenderse el uno al otro en caso de que alguno entrara en guerra. Y va a firmar Alemania con Japón el pacto Antikomintern, un pacto anticomunista, que se va a unir un poquillo más tarde los italianos. Mirad, esto no lo tendréis que incluir en vuestro resumen, pero es un fragmento del programa de Hitler ya de 1936. Y dice, la solución definitiva reside en el ensanchamiento de nuestro espacio vital, Lebensraum, fuente de materias primas y de la subsistencia de nuestro pueblo.
¿Os acordáis el discurso de Hitler hablando del espacio vital y de las razas fuertes? Pues Hitler ese discurso lo dio en 1933. En 1936 ya había aleccionado a todos sus políticos y militares para que se fueran preparando para la guerra y conquistar estos territorios. Dice, por lo tanto, establezco estos objetivos. El ejército alemán tiene que estar preparado para entrar en acción en el plazo de 4 años. Ya le había puesto tiempo a la guerra. En 4 años la economía alemana debe estar en condiciones de sostener una guerra. Estos son los territorios que primero va a ocupar Alemania antes de comenzar la guerra. En este color caqui, el territorio alemán originario al acabar la Primera Guerra Mundial, y el primer territorio que va a ocupar es esta parte de aquí, el Sarre. Era una parte alemana, de población alemana, pero que estaba desmilitarizado, es decir, aquí no podían entrar militares alemanes. Igual que esta parte de aquí, Renania, en el 36 la ocupan militarmente. Los aliados no hicieron nada en ese momento. En 1938 los alemanes ocupan Austria. Creen que eso forma parte de Alemania porque es población que habla alemán y la ocupan. Tampoco franceses e ingleses hicieron nada. Lo siguiente que van a ocupar en septiembre del año 38 es esta parte de Checoslovaquia que se llamaba los Sudetes, porque ahí vivía población alemana. Y finalmente en el 39, después de la reunión de Múnich, ocupan toda Checoslovaquia. Lo siguiente que van a reclamar, este territorio de aquí de Polonia. Pero ya los aliados, franceses e ingleses, no podían dejar a Polonia sola y le dicen a los alemanes, si atacas Polonia para quitarles este fragmento, nosotros te declararemos la guerra, que fue eso lo que pasó. Mirad, esta es la foto de Múnich en 1938. Chamberlain, que era el primer ministro británico en ese entonces, Daladier, francés, Hitler y Mussolini. Los que salieron ganando aquí de esta reunión son estos dos personajes. El detonante final de la guerra fue la invasión de Polonia, ya que franceses e ingleses no pueden permitir más concesiones a los nazis y le declaran la guerra. Había comenzado en septiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial. Hitler se va a asegurar la neutralidad de la URSS. Los soviéticos aún no participan en la guerra. ¿Por qué? Porque habían intentado aliarse con franceses e ingleses, estos los habían rechazado y ¿qué hacen los soviéticos? Pues un pacto, no una alianza, pero sí un pacto de no agresión. Hitler cree que si derrota a franceses y a ingleses podrá atacar después a la Unión Soviética, para no cometer el error de la Primera Guerra Mundial de tener que combatir en dos frentes.